como medicamentos contra diferentes tipos de cáncer es el cisplatino. Es un compuesto de coordinación, es un compuesto con un centro metálico, aquí vemos el platino, que se ha usado durante muchos años en el tratamiento contra cáncer. Sin embargo, presenta algunos problemas como tener baja selectividad, es muy tóxico para las células sanas. Ataca a células cancerígenas, células sanas por igual. Y tiene muchos problemas de toxicidad, como la nefrotoxicidad, que es un daño severo al riñón. Entonces, en la búsqueda de eliminar este tipo de medicamentos, generar algunos que sean pues más activos, que tengan menos efectos secundarios, es que nosotros estamos diseñando estos compuestos. Por ejemplo, es un derivado del albendazol, el antihelmíntico albendazol. Lo unimos al centro metálico de cobre y tenemos por acá átomos de bromo también. Y una vez que lo sintetizamos, lo caracterizamos, lo probamos en estas líneas celulares y vean aquí en la tablita, comparamos la actividad que tiene el cisplatino, que ya es de uso común, con este nuevo compuesto, y en todos los casos, la actividad del compuesto es mucho mejor. Estos valores que muestro aquí son el IC50, es decir, la concentración que se necesita para matar a la mitad de las células. Y vean que en este caso, en cáncer cervicouterino, por ejemplo, necesitamos una concentración de 8.68 micromolar, mientras que el cisplatino 17.93 micromolar. Entonces, ha sido un muy buen compuesto, ¿no? Con potencial actividad anticancerígena en diferentes líneas. Y hemos estudiado, por ejemplo, de estos compuestos, cuál es el tipo de muerte celular que se lleva a cabo, ¿no? También es muy importante. A través de estos ensayos, lo que vemos es que la muerte celular es por apoptosis, que es lo deseable, la muerte programada de la célula. Y dado que estos compuestos tienen potencial actividad, es que nos inspiramos en estas moléculas para diseñar otras, como esta que presento aquí, que por sí sola no tiene actividad, ni antiparasitaria, ni anticancerígena, pero ya unida al centro metálico, en este caso zinc, podemos ver que en GILA, que es cervicouterino, su actividad pues es de 29.91, ¿no? Es buena. Lo importante aquí también es que en células sanas, que es esta línea, la actividad del cisplatino es de 100 micromolar. A 100 micromolar ya mata a la mitad de la población celular. Sin embargo, nuestros compuestos, la concentración que se necesita es mayor a 500 micromolar. Esto quiere decir que es más selectiva a las células cancerígenas que a las células sanas. Otro de los compuestos que hemos estudiado son los derivados de tioconazol, el antimicótico. También en líneas celulares cancerígenas, aquí por ejemplo en células de cáncer de colon, vemos que igual compuestos de zinc, compuestos de cobre, y presentan muy buena actividad. Ha sido interesante que el centro metálico tiene la capacidad de unirse a más de una molécula orgánica, ¿no? Más de un antiparasitario, más de un antibacteriano. En este caso, en este compuesto de zinc, vemos que se unen dos moléculas de tioconazol. En este caso se unen 4 y en este caso logramos unir hasta 6 moléculas. Entonces esto nos da diferentes geometrías, diferentes actividades, ¿no? También estamos interesados en ver eso, en cómo influye el número de moléculas que se unen en torno al centro metálico. Y vean aquí, por ejemplo, este compuesto de cobre que aloja 4 moléculas de tioconazol, es el que tiene la mejor actividad, es el que requiere una menor concentración para dañar a las células. Otro grupo de moléculas en el que nos hemos estado enfocando recientemente es en los derivados de nitroimidazol. Seguimos teniendo este anillo que nos interesa mucho, que es el imidazol, pero lo que tienen en común es este grupo de aquí, el grupo nitro. ¿Sí? El metronidazol, si ustedes lo han escuchado, es un antiparasitario que se receta comúnmente para diversos parásitos y también como antibacteriano.
A partir del descubrimiento de esta molécula es que se desarrollaron más medicamentos de este tipo, que tuvieran esta base, este imidazol y este nitro, que llamamos medicamentos de segunda generación, que son como el timidazol, el cimidazol y el ornidazol. Se han utilizado durante mucho tiempo y se conoce muy bien cómo actúan en estos parásitos o bacterias. Se sabe que el compuesto necesita una activación dentro de la célula. Entra el compuesto a la célula por difusión pasiva. Una vez dentro, por las enzimas que se encuentran en el organismo del parásito, enzimas reductoras, es que este grupo, que les presentaba aquí, el nitro, pasa por diferentes procesos químicos hasta llegar a este otro grupo, que es la amina. Y en esos pasos, en ese proceso, es que se generan especies que dañan al ADN del parásito de la bacteria. Y entonces de esta forma es como los ataca, como los mata. Entonces aquí les pongo un poquito cómo es ese mecanismo, ¿no? La parte química del mecanismo. Tenemos el grupo nitro que entra a la célula y como les comentaba, las enzimas generan los cambios en este grupo. Hay enzimas de diferentes tipos, las clasificamos como 1 y 2, dependiendo el número de electrones que estén involucrados en el proceso, el número de pasos que se tienen que llevar a cabo para llegar a nuestra amina deseada. Entonces tenemos enzimas que llamamos de tipo 2, en donde el primer paso de modificación de este grupo genera, por la presencia del oxígeno, este anión, que es el anión superóxido. Un anión sumamente tóxico para los humanos, ¿no? Aquí radica el problema de toxicidad de estos compuestos. La generación de este grupo, pero también esta línea de mecanismo genera que el proceso sea reversible, ¿sí? Que no continúe la modificación de este grupo, que de aquí se vuelva a regresar al grupo nitro y entonces estemos en este ciclo que deja de tener sentido en cierto punto y que también genera que no haya difusión pasiva, porque si estamos regresando a esta especie, ya no permitimos que entre más a la célula. Entonces, este mecanismo se ha generado como defensa del parásito o de la bacteria para no llegar a la mina, ¿sí? No llegar a las especies intermediarias que atacan el ADN. Entonces, aquí, por ejemplo, las enzimas de tipo 1 son las que sí nos permiten una mayor actividad, porque pasamos por el óxido nitroso, pasamos por la hidroxilamina y llegamos hasta la amina, hasta el grupo final, ¿sí? Entonces, todos estos que están aquí de intermediarios son los que pueden atacar al ADN o a las proteínas. Entonces, en este contexto es que hemos estado desarrollando moléculas que tengan a los metales con estos nitroimidazoles. Aquí, por ejemplo, este es similar al metronidazol, lo único que hacemos es cambiarle este grupo. El metronidazol tiene un alcohol, nosotros le pusimos un cloro, buscando estas pequeñas modificaciones, cómo afectan en la actividad. Este es el ornidazol, también es un conocido antiprotozoario, y lo unimos a metales de cobre y de zinc, ¿no? Aquí les presento un poquito las estructuras. En general, los que más nos han interesado recientemente son los que tienen esta estructura. Cada centro de cobre unido a dos moléculas de nitroimidazol y dos átomos ya sean de cloro o de bromo, ¿sí? Buscamos que estos compuestos sean estables en disolución, sean estables por largos periodos de tiempo, ¿no? Buscando un poquito la administración, ¿no? Cómo lo vamos a administrar, que se mantenga siempre la geometría que nosotros queremos, la estructura deseada, buscando que siempre estemos trabajando con el mismo compuesto, ¿no? Ver cómo se puede ir transformando en el proceso. Uno de los parásitos que nos han interesado recientemente ha sido el Toxoplasma gondii, que es el causante de la enfermedad toxoplasmosis, que infecta a una gran cantidad de seres vivos, tanto mamíferos, donde entramos nosotros los humanos, como aves y peces. Se estima que alrededor de 1/3 de la población está infectada con este parásito. Los países de bajos ingresos son los que presentan un mayor contagio, ¿no? Una mayor infección.
Y por ejemplo, en este mapa podemos ver un poco cómo está distribuido el parásito y vemos cómo está la situación en el país, en México. Pues de la parte sur del país, la parte costera, es la más afectada, con un porcentaje de entre el 40 y 60% de infección. Países más al sur, como Brasil, son los que presentan un mayor problema con este parásito, un mayor contagio. Alrededor de más del 60% de la población está infectada. Y es interesante que en países de Europa, por ejemplo, están pues en la misma situación que nosotros, con alrededor de 40 y 60% de su población contagiada, ¿no? Francia, por ejemplo, Alemania, Polonia. Eh, Sin embargo, aunque los índices de infección sean tan altos, la mayoría de las personas tienen la toxoplasmosis latente y muchos pasa desapercibido el contagio, son asintomáticos, no presenta ningún problema. Sin embargo, el parásito es oportunista, ¿sí? Se aprovecha de que hay un sistema inmune comprometido para atacar y para desarrollar problemas más graves. Por ejemplo, las personas que han sido más afectadas son aquellas que viven con VIH. Muchas de estas personas presentan problemas de encefalitis debido no al VIH, sino a que el parásito, el toxoplasma, los invade, ¿sí? Y las mujeres embarazadas también son del grupo más perjudicado, ya que el parásito puede fácilmente atravesar la placenta y atacar a los fetos. Y entonces provocar embarazo dentro de los primeros meses o si se logra el embarazo y nace el niño, puede nacer con problemas de desarrollo y problemas neuronales. Este parásito, pues el principal foco de infección, digamos, son los miembros de la familia de los felinos. Sí, principalmente, pues los gatos, que son pues de las mascotas más comunes. Estos animales pueden a través de las heces liberar una cierta morfología del parásito, contaminar suelos, contaminar agua, y de ahí que se infecten los humanos o de ahí que se infecte el ganado, ¿sí? Y entonces, pues nosotros tenemos tanto el foco de infección con los directo, con los gatos, como por las carnes que consumimos, ¿no? Que estén mal cocidas, también son un foco de infección para nosotros. Entonces, aquí les presento las morfologías del parásito. Estos, los oquistes, son los que se liberan a través de las heces de los gatos y por los que nos contagiamos. Están los quistes insulares, los bradizoitos, que son los que contiene la carne mal cocida del ganado. Y son con los que viven las personas que tienen la enfermedad latente, ¿sí? Esta es la forma que pueden tener los seres humanos por el resto de su vida. Una vez que se contagian, por el resto de su vida, tienen el parásito en esta forma. Y después están los taquizoides, ¿sí? Que son estos están en la célula y se empiezan a reproducir de manera asexual, de tal forma que empiezan a invadir a una célula huésped. Llega un punto en el que la célula se satura, se rompe, y entonces los parásitos comienzan a buscar células huésped vecinas y a contagiarlas. Y así el proceso, ¿no? La infestan, la rompen y a las vecinas. Así es como podríamos ver una célula infestada con los taquizoides. Entonces, en este sentido es que nosotros buscamos probar los compuestos que diseñamos para atacar a este parásito. Es una colaboración que hemos estado haciendo con la Facultad de Medicina, con la doctora Norma, infectando los ratones con el taquizoito. Una vez desarrollada la enfermedad por parte del ratón, extraemos los parásitos y los ponemos directamente con diferentes concentraciones de nuestro compuesto, desde 2.5 hasta 40 micromolar, durante un periodo de 1 hora para verificar cómo afecta, ¿no? Estos compuestos a los parásitos. Y aquí, por ejemplo, les presento unas gráficas de viabilidad versus concentración.
donde podemos ver estos compuestos, por ejemplo, que son de cobre y zinc con este derivado similar al ornidazol, presentan actividad biológica, principalmente los que tienen bromuro de zinc, cloruro de cobre. Pero los que han resultado mejores contra este parásito han sido derivados del ornidazol, del antiprotozoario ornidazol, que contienen cobre. ¿Sí? Vean estos dos compuestos, tienen un IC50 de 8.49 micromolar y 2.73 micromolar. Es una concentración muy baja la que se necesita para matar a la mitad de los parásitos. El medicamento estándar contra esta enfermedad, contra toxoplasmosis, es la sulfadiazina, de la cual se requiere una concentración 20 micromolar. Entonces, si comparamos los valores, estos compuestos derivados de cobre son mucho mejores para atacar a los parásitos. Entonces, en este punto, en lo que estamos es ahora en probar la toxicidad. Es muy importante para nosotros ahorita que el siguiente paso sea qué tan tóxicos pueden ser estos compuestos. Y ver de ahí la selectividad, ¿no? Si podemos utilizarlos solo para atacar al parásito. Aquí les presento algunas fotografías de cómo el compuesto daña al parásito. Aquí solo hay parásitos sin tratamiento. Aquí están con la concentración de IC50 del compuesto con cloruro de cobre y la concentración de IC50 con bromuro de cobre, ¿sí? Y podemos ver que florecen por esta técnica los parásitos que están muertos. Es una manera de seguir y contabilizar cuántos parásitos son dañados por los compuestos que probamos. Y una de las pruebas que nosotros hacemos para buscar un poquito el modo de acción de estos compuestos, cómo pueden afectar al parásito, es determinar coeficientes de reparto que nos da información acerca de cómo un compuesto puede atravesar una membrana biológica. ¿Sí? Como ya vimos, es importante porque el parásito es intracelular. El parásito vive dentro de la célula y entonces es importante que el medicamento pueda también atravesar la célula para dañar y matar a los parásitos que están alojados en ella. Y bueno, los medimos en diferentes fases, en fases acuosas, en fases orgánicas. Aquí, por ejemplo, el ornidazol solito lo probamos a diferentes concentraciones en agua, a diferentes concentraciones en octanol. La fase de octanol, este disolvente, funge como la membrana biológica, ¿sí? Entonces, para nosotros nos es más conveniente que el compuesto dure por más tiempo y pase una mayor concentración del compuesto en la fase orgánica, que es el octanol, que en la fase acuosa, porque esto nos va a indicar que si prefiere esta fase es porque tiene fácil ingreso a través de la membrana celular. ¿Sí? Con estos datos, nosotros podemos calcular este coeficiente, que es el log-P, el coeficiente de reparto, para ver la afinidad. Aquí, por ejemplo, este compuesto, si ponemos una concentración inicial de 50 micromolar en agua y 50 micromolar en octanol, después cuando mezclamos las fases, contabilizamos cuál es la concentración en cada una de nuestras fases. Y tenemos que en agua disminuye y en octanol aumenta. ¿Sí? Esto ya es una buena señal de que el compuesto prefiere fase orgánica. Y lo mismo hacemos con los compuestos con centros metálicos. Vemos como si son estables en agua, si son estables en octanol. Hacemos mezclas de fases y también obtenemos estos coeficientes de reparto. ¿Sí? Que en todos los casos, aquí les muestro algunos de los compuestos que hemos probado, vemos que este valor es positivo. ¿Sí? El hecho de que sea positivo nos indica que prefiere la fase orgánica, que tiene un alto carácter lipofílico, y que puede, y esto se traduce como en un fácil ingreso a través de la membrana celular. En general, todos los compuestos tienen facilidad para atravesar y llegar al interior de la célula.
Y nos ha interesado mucho cómo pueden interactuar estos compuestos con el ADN, y cómo pueden dañarlo para tratar de encontrar un poquito la forma de acción de estos compuestos. Hemos estudiado a través de diferentes espectroscopías, cómo pueden interactuar con él. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, con interacciones electrostáticas. Esto quiere decir el compuesto metálico, cómo puede interactuar a través de los grupos fosfatos, ¿sí? Que están en los extremos de la cadena de doble hélice del ADN, por interacciones intercalantes, es decir, tenemos las bases que se arreglan por medio de apilamientos y cómo el compuesto podría llegar a meterse entre cada apilamiento, causándole daño, ¿no? Cambiando su estructura. De forma covalente, que es cuando estas bases púricas del ADN se unen directamente al metal, porque si lo ven son muy similares a los compuestos que nosotros trabajamos, los imidazoles. Tenemos este nitrógeno que se puede unir directamente al centro metálico. O interacciones con los surcos. ¿Sí? El ADN tiene su surco mayor, su surco menor, y aquí es donde podría llegar y alojarse el compuesto y dañar al ADN. Entonces, una forma en que lo medimos es con ADN tipo B, ADN de timo de ternera, y lo que hacemos es es tener una concentración fija de nuestro compuesto e irle añadiendo el ADN para ver cómo afecta. Y obtenemos gráficas de este tipo. Esto es una señal, una lectura del metal, de la presencia del metal. Y cuando nosotros vamos agregando ADN, esta señal va cambiando, ¿sí? Esto nos habla de que sí hay una interacción fuerte con el ADN, estas modificaciones. Este es un compuesto de cobre, este es un compuesto de zinc. Y vean que las interacciones son diferentes, ¿sí? Aquí se ven más fuertes, mayores cambios, y aquí un poco más débiles porque el cambio es menor. Entonces, con esta información trazamos gráficas que nos pueden indicar qué tipo de interacción tiene. Interacciones electrostáticas tienen un comportamiento lineal, ¿sí? La variación no es muy grande, sabemos que existe un daño, aunque no se ve muy fuerte. Interacciones con el surco mayor causan mayores cambios, ¿sí? El efecto es más evidente. Otra técnica que utilizamos para este tipo de interacciones es la fluorescencia. Tenemos nuestro ADN, igual un ADN tipo B, y lo teñimos con este colorante que es el bromuro de tirio. Esta es una molécula conocida porque es capaz de meterse entre los apilamientos de las bases púricas. Y este efecto causa una fluorescencia, ¿sí? Nos da una respuesta en el equipo. Entonces nosotros cuando colocamos nuestro compuesto a esta especie que está teñida, al unirse al ADN lo que va a provocar es que desplace al colorante y nuestra señal se vaya apagando, ¿sí? Y es como nosotros podemos ir midiendo si tiene capacidad para modificar la estructura del ADN y expulsar al colorante y entonces que nuestro compuesto se quede unido al ADN. Otro de los colorantes que utilizamos es el reactivo de Hochschild. Este es un conocido reactivo que se une a los surcos del ADN, entonces también causando una fluorescencia, una respuesta. Si nuestro compuesto es capaz de unirse al ADN, lo va a desplazar, ¿sí? Y va a apagar esta respuesta. Entonces se ven así las gráficas que nosotros obtenemos. Aquí hasta arriba, en 0, tenemos solo ADN con los respectivos colorantes, ¿sí? Conforme vamos añadiendo diferentes concentraciones de nuestro compuesto, esto se va apagando, ¿sí? Esta señal va disminuyendo, lo cual quiere decir que nuestro compuesto lo desplaza, porque llega al ADN y está interactuando con él, ¿sí? Está modificando su estructura. Y lo mismo pasa con el reactivo de Hochschild, ¿sí?
Tenemos una señal inicial, solo el reactivo con el ADN, y después diferentes concentraciones del compuesto logran disminuir esta señal, hablándonos de la unión al ADN. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, estas son gráficas de compuestos de cobre y estas son gráficas de compuestos de zinc. El efecto que causan los compuestos de cobre es mayor que el efecto que causan los compuestos de zinc. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Otra de las técnicas que usamos es dicroísmo circular. En dicroísmo circular vemos dos tipos de señales, una positiva, nuevamente por el apilamiento de las bases, y una negativa, que es la estructura de la doble, debido a la estructura de doble hélice. Cuando ponemos el ADN en contacto con nuestros compuestos, vemos cómo estas señales se modifican. ¿Sí? Vean, y nuevamente observamos que los de cobre causan mayor modificación en la estructura de doble hélice del ADN y en los apilamientos, afectan en los apilamientos de las bases. Y esta es una gráfica para compuestos de zinc. ¿Sí? Los efectos no son tan grandes como en el caso de cobre. Entonces con esto empezamos a concluir, empezamos a darnos cuenta cuál es la fuerza de la interacción que tienen los compuestos con el ADN. ¿Sí? Compuestos de cobre tienden a unirse a los surcos del ADN. Compuestos de zinc tienden a tener interacciones electrostáticas, interacciones con los grupos fosfato alrededor del ADN. Otra de las técnicas que utilizamos es electroforesis en gel. Esto es más para estudiar un daño oxidativo al ADN. ¿Sí? Trabajamos con plásmidos. Este es uno de los plásmidos más utilizados en biotecnología. Y agregamos nuestros compuestos para saber cómo puede atacar al plásmido. Un plásmido está así, está en una forma súper enrollada de ADN. Y lo que a nosotros nos interesa es saber si nuestro compuesto es capaz de cortarlo. ¿Sí? Lo puede cortar de tal forma que quede circular, o cortarlo de tal forma que quede lineal y hacerlo, pues, cortarlo en muchos pedacitos, ¿sí? al ADN. Este daño oxidativo se lleva a cabo a través de reacciones que conocemos como tipo Fenton. Es decir, trabajamos con cobre en un estado de oxidación 2+, en presencia de un agente reductor, que es el ácido ascórbico, en nuestro caso, se reduce a cobre 1, y en presencia de peróxido podemos obtener estas especies reactivas de oxígeno, este radical hidroxilo, que es el que va a promover el daño oxidativo y el que va a atacar a las proteínas o al ADN. Y vemos ensayos de este tipo. Aquí, por ejemplo, es ADN con ácido ascórbico, con peróxido, y vemos que solo en presencia de estas especies no le pasa nada, ¿sí? Vemos la forma súper enrollada del plásmido. Este es nuestro control, un compuesto de cobre conocido. Este es nuestro imidazol solito, solamente esta partecita de aquí, ¿sí? Lo que nos recetan para las infecciones, y vemos que tampoco hay un daño al ADN. Sin embargo, cuando empezamos a agregar el compuesto, nuestros compuestos con cobre y nitrimidazol, se empieza a ver un daño, ¿sí? Esto que vemos aquí son formas ya cortadas del ADN. El compuesto llega, lo ataca el ADN, lo corta y se empieza a ver así. ¿Sí? Estas líneas de aquí son daño al ADN. En ciertas concentraciones, como 50 micromolar, ya no se alcanza a ver el ADN porque ya el compuesto lo cortó muchísimo, en muchos pedacitos, que ya no dan señales en esta técnica. ¿Sí? Entonces, es una forma de corroborar que también por daño oxidativo es que estos compuestos pueden actuar. Este es un ejemplo de compuestos de zinc, donde vemos que el ADN solito, ¿no? Se permanece en nuestro control, las moléculas de nitroimidazoles solitos, y ya con nuestro compuesto de zinc ya hay un daño oxidativo al ADN. ¿Sí? En este caso no es por el zinc no lleva a cabo las mismas reacciones que el cobre. En este caso es más por el grupo nitro. ¿Sí? La presencia del metal modifica tanto al ligante
Que vean cuando está solito, cuando está sin el metal no hay daño, pero ya cuando está el centro metálico, ya podemos ver que hay un efecto, ¿sí? Que sí ya está empezando a dañar al ADN por la presencia del metal. Entonces, hasta aquí podemos concluir que los compuestos que hemos probado han sido activos contra el parásito de Toxoplasma gondii, principalmente los de cobre. Hay una correlación entre la actividad biológica que nosotros vemos en el parásito y las interacciones que estudiamos con ADN. Los de cobre se unen a los surcos, los de zinc electrostáticas. Estas son uniones más fuertes que las uniones con el zinc. Entonces, por ahí va, porque el cobre, al tener una mayor interacción, genera un mayor daño, ¿no? en el parásito. Y que definitivamente la presencia del metal le confiere propiedades diferentes a los nitroimidazoles que pueden potenciar esa actividad biológica, incluso darle actividad en microorganismos donde el nitroimidazol solito no la tiene. Y entonces es interesante que aunque los compuestos de zinc, por ejemplo, no fueron buenos candidatos en caso del toxoplasma, como vemos que sí hay una interacción con el ADN, son potenciales para estudiarse en otros microorganismos o en otras líneas, o en líneas celulares, ¿no? Líneas celulares cancerígenas. Entonces, ahorita, pues en lo que estamos es en medir la toxicidad, porque son buenos candidatos, pero ahora hay que ver que sean selectivos, ¿no? Es como ir construyendo la investigación para poder ver si efectivamente no podemos llegar a la construcción de un fármaco que pueda atacar este tipo de enfermedades. Entonces va a hablar la doctora Nora con otros ejemplos. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho en el grupo, bueno, esto es la Facultad de Química con su tabla periódica, algunos otros ejemplos de lo que hemos podido hacer aquí. Rubí les compartió lo que ella ha estado haciendo tanto en la maestría como en el doctorado. Y bueno, ¿cuál ha sido el interés del grupo de investigaciones? Precisamente como ya lo mencionó Rubí, es el papel que juegan los metales de transición en una molécula que tenga interés de actividad biológica, ¿sí? Y por ejemplo, ¿cuál es aquí es más la parte química, si hay electrones como están, si se forman nuevos anillos, si las estructuras que adquieren son importantes, si es una estructura por ejemplo, de un tetraedro, de un octaedro, que ya vamos a ver algunos ejemplos, los arreglos supramoleculares que pueden tener estas moléculas cuando se asocian unas con otras, nos dicen cómo pueden ser este tipo de interacciones, como ya mencionó Rubí, que pueden ser electrostáticas, que pueden ser covalentes, etcétera, ¿sí? También las propiedades electrónicas y magnéticas son importantes, que tampoco están muy estudiadas como tales en la actividad, pero definitivamente tienen una relevancia. Algunas de estas son algunas de las publicaciones que hemos tenido de diferentes sistemas que hemos estudiado en esta tónica, ¿sí? Ya mencionó Rubí que por qué nos interesa el imidazol, pues nada menos forma parte del aminoácido histidina y se encuentra en aproximadamente el 80% de las metaloproteínas en los seres vivos. En el sitio activo donde se encuentra una enzima o una metaloproteína que contiene un metal, hay siempre, por lo general, en un 80% de los casos hay un aminoácido histidina que está coordinado al metal. Entonces hay una gran afinidad por este grupo, por los metales, que también eso le da parte de su actividad biológica. Los sistemas vivos están familiarizados con este tipo de estructuras, ¿sí? Un ejemplo que les voy a dar ahora, por ejemplo, de lo que hicimos fue con Soledad Betanzos, que hizo su postdoctorado en el grupo, y ella trabajó con el clotrimazol. Y obtuvo una serie de compuestos, como pueden ver aquí, pero tanto de diferentes metales, porque queríamos estudiar cuál era la contribución si variábamos el metal, que es y por ejemplo se adquirían, en este caso todos estos tienen la misma estructura, son lo que le conocemos como tetraédricos, pero vean que aun cuando es un cobre, más bien se parece como si lo hubiéramos, este es un tetraedro regular y este es un tetraedro que está muy distorsionado. Por lo general el cobre adquiere una estructura que no es regular. El cobre no le gusta un tetraedro bonito, el cobre le gusta estar como casi plano.
En cambio, los de zinc sí conservan su geometría totalmente regular. Y aquí están algunos de los ejemplos de lo que se ha hecho en líneas celulares cancerosas, de la actividad de este compuesto con bromo y de este que tiene nitrato, y podemos ver que son mucho más activos que el cisplatino. Es la IC50 de estos, ¿sí? Otra de las cosas que nos ha interesado estudiar es cómo la participación de estos metales en los procesos redox que se llevan a cabo, si van a interaccionar en este caso ya hablamos que era un plásmido, que va a interaccionar los compuestos, y por medio de electroforesis podemos ver qué tipo de interacción están teniendo, y todos ellos ocasionan, el ejemplo del compuesto con nitrato, ya mencionó Rubí, cómo pueden dañar el ADN. Y esto generalmente está asociado con sus potenciales redox, su comportamiento, qué tanto pueden aceptar y ceder electrones en este medio. ¿Sí? Y entonces ya aquí pueden ver que compuestos promueven daño oxidativo al ADN causado por esta interacción, reacción tipo Fenton que ya mencionó Ruby, ¿sí? Como también hemos visto por microscopía confocal, cómo puede dañar el núcleo de la célula. Y aquí son unos ejemplos de que se hicieron precisamente con estos compuestos que son tetraédricos. Aquí está el que es el de cobre, y se puede ver claramente cómo se presentan cambios morfológicos en el núcleo. Esto es siguiendo adelante con la caracterización de cómo podría ser el reconocimiento del ADN frente a una molécula que ya tiene un metal. Hay diferentes tipos de interacciones que pueden ser covalentes, intercalativas, electrostáticas o al surco, como ya hemos visto. Aquí hay un ejemplo de cómo se podría ver una interacción electrostática con el surco mayor del ADN. Aquí ven a diferentes concentraciones, aquí está el plásmido por sí mismo, y pueden ver cómo a medida que va aumentando la concentración, hay una agregación, que pueden darse muy fuerte, cuando es a bajas concentraciones no es tan importante, sino vean cómo allá a concentraciones mucho más altas, hay provocan que las hebras del ADN se enrollen y se agreguen. Y esto es a altas concentraciones del compuesto. Y esto sería lo que mide esta molécula, por ejemplo, que sería lo que nos permite proponer que fuera con el surco mayor del ADN. Esto también es cuál sería el mecanismo una vez que ha ingresado a la célula, pues podría ser cuál sería la muerte celular. Aquí en el caso de estos compuestos con el clotrimazol, que ven todos tienen o pueden tener dos cloros o bromos y diferentes metales, pero aquí hablaríamos del cobre y nitratos. Lo importante que encontramos fue que tenía que tener geometría tetraédrica. ¿A qué me refiero? Que el metal adquiere esta geometría cuando está unido a las moléculas. Entonces aquí estos tetraédricos son mucho más activos que lo que pueden ser los que adquieren otra geometría como un octaedro o como una pirámide de base cuadrada. Todos estos compuestos presentaron, esto fue lo que pudimos obtener, ver de cuál era el mecanismo de su interacción con el ADN. Entonces, también son compuestos muy prometedores para seguirlos estudiando en esta tónica, ¿sí? Otro de los compuestos que hemos estudiado es el tinidazol, que como ven nuevamente tiene el imidazol, también el clotrimazol tenía, que a lo mejor no lo recargué mucho y no se vio, pero aquí tiene su imidazol. El tinidazol también tiene un grupo nitro, que es lo que, pero además contiene una sulfona. Este fue el trabajo de Israel, su trabajo de doctorado, donde lo que él hizo fue obtener una serie de compuestos con metales, y nuevamente aquí presentes, por ejemplo, el compuesto con cobalto, pero lo que adquirió también una geometría de tetraedro que les permitió ser muy estables. Israel se dio cuenta de que podía aislar dos compuestos de la misma reacción. Inmediatamente podía obtener un compuesto verde
y afortunadamente sacó la estructura de rayos X, se pudo ver que tenía era como si fuera una mariposa, estas fueran las alas de la mariposa abiertas, y aquí están los otros dos cloros y aquí está el cobre en medio. Sin embargo, si dejaba esto toda la noche, al día siguiente se transformaba en amarillo. Entonces obtenía un compuesto cinético, que es el que se favorece para formarse inmediatamente, pero este se transforma en uno mucho más estable que le llamamos el termodinámico. Este cambio fue fácil de identificar esto porque uno es verde y el otro es amarillo, ¿sí? Una de las cuestiones que nos pareció muy interesante es que en el compuesto más estable, uno de los ligantes, o sea, una de las moléculas que está coordinada, el grupo sulfona, en este caso que es el azufre con sus oxígenos, uno de estos oxígenos empieza a tener unas interacciones que se llaman par libre-pi. O sea, los par de electrones libres de los oxígenos que están presentes en las sulfonas pueden interaccionar de esta manera con los anillos de imidazol, por la deficiencia electrónica que se encuentra en el centro. Y esto le da una estabilidad adicional muy importante. Entonces, con el afán de entender un poco más cómo era esta estabilidad y colaboración con la doctora Angelina Flores del CIMBESTAB, se hicieron cálculos y estudios de cómo sería el timidazol solo. Este es como está él solito, y se puede ver que aquí el grupo sulfona, que es tan importante, está interaccionando con los protones de él mismo. Sin embargo, si se le agrega en este nitrógeno, donde entra el metal, se le agrega un hidrógeno, se protona, automático, solito, él da vuelta, gira esta cadena, y entonces nuevamente volvemos a encontrar exactamente lo mismo que encontramos en los compuestos de coordinación. Entonces, esto es mucho más estable que la que no lo hace, ¿sí? Después nos interesó también estudiar su actividad antiparasitaria de estos compuestos en colaboración con la doctora Emma Fager de un centro de investigación donde están en Mazatlán, donde lo que ellos estudian es en acuacultura. Ellos son especialistas en estudiar de diferentes especies para desarrollar en acuacultura. Y uno de los graves problemas que se han encontrado, por ejemplo, en el caso de este pez, que es el pargo flamenco, que es una especie que es comercial, muy comercial, que si un parásito que se llama, este parásito se aloja en las branquias de los peces, llega a causar la muerte por asfixia. Vean cómo son capaces de deformar estas branquias, o sea, realmente matan al pez, se alojan aquí y realmente el pez muere por asfixia, por los daños causados por el parásito. El problema es que si se contagia uno, empiezan a contagiarse todos, ¿sí? Entonces se hizo las pruebas para ver si nuestros compuestos y los compuestos que había obtenido Israel eran activos contra estos parásitos. Así fue como se hicieron las pruebas en tanques con agua de mar, se ponían los peces, después los peces se les ponían en contacto con el parásito, se infectaban, se aislaban las branquias, y entonces estas lo que se hizo fue extraer de las branquias y hacer estas son pruebas in vitro, ver qué tanto el compuesto había afectado al parásito. Y entonces encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el que tenía la estructura abierta nada más podía matar al 60%, se llegaba al 60% de los compuestos. El ligante, o sea, el tiñazo por sí solo no tiene ninguna actividad, y luego el que estaba doblado, el que es más estable, llega a un 100% de actividad causando la muerte prácticamente el 100% de los parásitos. Después quisimos estudiar qué pasaría cuando el pez lo ingería, o sea, una vez que se le suministró el compuesto mediante cánulas, se durmieron, igual se pusieron los parásitos en tanques, se durmieron y se les suministró. Lo importante de este estudio era ver si una vez que se le suministraba al pez este compuesto, qué era lo que pasaba, llegaba a la branquia, no llegaba, y lo que encontramos es que realmente no llega, se metaboliza, y entonces una gran parte se va al hígado de los compuestos, del pez. Después lo que hicimos fue suministrar el compuesto directamente en los tanques de agua donde estaban ya los peces infestados.
Y entonces se puso a diferentes concentraciones de 12, 50, 100 miligramos por kilogramo de pez. Se hizo con 8 peces y se pudo ver que a las 5 horas ya había, este es el compuesto de cobre con 2 tinidazoles y 2 átomos de bromo. Podemos ver que a las 5 horas ya había un 80% de mortalidad y a las 8 horas prácticamente cerca del 100% ya habían, los parásitos habían muerto, no los peces. Entonces es importante porque lo poco que pueda ingerir el pez, lo metaboliza y no le causa daño, ¿sí? Entonces, Rodrigo, durante su tesis de maestría, lo que hizo fue analizar qué tan importante nuevamente eran tanto el metal, cobalto, níquel, todos estos metales, como la geometría. Obtuvo, por ejemplo, octaedros. Aquí está para que recordemos un octaedro, un tetraedro o una pirámide, que acá le decimos pirámide de base cuadrada, por ejemplo, en este compuesto dinuclear, donde tienen 2 átomos de cobre puenteados por 2 de cloro, y entonces tenemos un compuesto que le llamamos que tienes 2 átomos de cobre y tienes 4 moléculas de tinidazol. Ver cómo todos estos diferentes aspectos, diferentes características que tenían estos compuestos podían influir en la actividad. Entonces, una cosa importante también era, no nada más la geometría, encontramos que los más activos eran los tetraédricos nuevamente, y en colaboración con la doctora Julia Brumagin de la Universidad de Clemson en Estados Unidos, lo que hicimos fue todo un estudio acerca de el comportamiento redox de los compuestos de cobre. Entonces aquí tenemos el ejemplo de uno de estos estudios y lo que nos está diciendo es, miren aquí, de este lado lo que podemos ver es el tinidazol solo y sí podemos ver cómo el grupo nitro se está reduciendo. ¿Qué quiere decir? Está aceptando electrones, ¿sí? Y está formando el radical libre que ya mencionaba Rubí, que está dentro del metal. Una vez que ya tenemos el cobre, ya tenemos este compuesto de los 2 tinidazoles y el cobre aquí y los 2 de bromo, podemos ver cómo cambia totalmente su voltamperograma, que nos está hablando a la hora de la facilidad que tienen de aceptar y ceder electrones y si es reversible o no. Y aquí podemos ver cómo hay cambio. Aquí estamos viendo el potencial de nitro al nitro radical. Luego cuando nuestro cobre, que empezamos con cobre 2, es capaz de aceptar un electrón y pasar a cobre 1. También el bromo que se encuentra presente también pasa a formar una molécula de bromo. Y luego como el cobre 1, que ya estaba formado aquí, va al grupo C, se reduce a cobre 0, pero todo esto es reversible, lo cual es muy importante. Entonces, todo esto, lo que aquí se hizo fue también, esta es la hipótesis que la presencia del grupo, en este caso de este compuesto, el bromo ayuda a que esta reducción se dé más fácilmente. Y bueno, ¿cómo puede ocurrir esto con otras especies? Es que hay especies redox activas en el medio intracelular, como el ácido ascórbico y el glutatión, que ayudan a que pase esto. Entonces, estos son los compuestos que estudió Rodrigo con acetatos, con nitratos, que aquí tenemos con acetatos, cuando teníamos de nitratos, cuando tenemos con el bromo, que es el que acabo yo de mencionar, y el nuclear, lo que sucede es que se disocia y pasa a una forma muy parecida con 2 cloros y dos ligantes, y entra una molécula de agua. Entonces, el potencial de reducción de cobre 2 a cobre 1 cae dentro de lo que es el intervalo electroquímico biológico. Se sabe que este es el potencial redox de cuando están mediados, un potencial redox mediado por metales, cae dentro de esta ventana. Entonces, este potencial que tienen nuestros compuestos cae perfectamente dentro de lo que es un intervalo electroquímico biológico. Entonces, también lo que hizo
Rodrigo fue nuevamente estudiar cuál era la interacción con el ADN, si estos compuestos también podían ser activos ante células cancerosas, que fue un estudio en paralelo, y en colaboración con el doctor Patrick Gámez de la Universidad de Barcelona, hicieron varios de estos estudios de interacción con ADN y con generaciones de especies, la generación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, se vio que efectivamente había generación de especies reactivas de oxígeno, el comportamiento era similar, y en el caso, seguimos adelante, porque lo que queríamos era, nuestra hipótesis era que la actividad de estos compuestos es por la formación, por la estabilización de un cobre 2, acepte un electrón a cobre 1, y esto entra ya todo en una reacción de tipo Fenton, y afortunadamente León, en su tesis de licenciatura que está por terminar, pudo obtener a partir de este compuesto café del timidazol, del que conocemos que es de una geometría tetraédrica, aquí está el color del compuesto, después de 72 horas en calentamiento, pudo observar cómo se puede formar el compuesto con cobre 1. Aquí el cobre adquirió un electrón, pasa de cobre 2 a cobre 1, y nuevamente se estabiliza la interacción par libre pi, que veíamos que es bien importante para la actividad. Este pasa de un color café, aquí ven qué diferente es el color, y él encontró que una interacción interesante que también se da entre estos compuestos es entre el oxígeno de una sulfona de un vecino. Esta es una estructura en estado sólido, en el cristal del compuesto que obtuvo, y cómo interacciona este par libre. También puede llevar esto con el hueco del anillo, con la deficiencia electrónica del anillo, pero también hay uno que se llama hueco pi, que es cuando tenemos, por ejemplo, aquí en el grupo nitro, cómo puede interaccionar con esta deficiencia electrónica. Entonces, siguiendo adelante queriendo entender cómo se está llevando a cabo esta interacción del compuesto con el ADN y qué tipo de mecanismo sería más favorecido, se llevaron a cabo estudios teóricos con, con toda esta tecnología. Se estudiaron estas 4 especies, el abierto del cloruro de tinidazol, el cerrado, el precursor por el cual se obtiene el compuesto de cobre 1, y ver cómo podían interaccionar todas estas especies con un plasmido. Se escogió un dodecámero, perdón, que este es el que se escogió, con el que se hacen los estudios teóricos. Estas son las condiciones, los bases de datos, cómo se hicieron las simulaciones moleculares por 40 microsegundos, después cómo se veía cuáles eran las que tenían más interacción, y se llevaron a cabo todos estos estudios para ver qué más podíamos entender y cómo podíamos entender de interacción. Entonces, esto se llevó a cabo con el doctor Fernando Cortés y con su alumna Lilian en el Instituto de Química, y lo que se encontró es que este compuesto lleva a cabo una intercalación con el surco menor. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo se intercala. Se estudiaron muchas posibilidades, le estoy dando nada más presentando estas 6, y que se encontró que estas eran de las más favorecidas, en las cuales hay una intercalación y al mismo tiempo una interacción electrostática. Aparentemente uno de los ligantes se puede interacciona con el ADN, y el otro interacciona con el surco menor. Entonces, aquí está como la intercalación parcial del compuesto. Aquí es como se puede ver cómo está el compuesto con el ADN, donde se puede ver la intercalación, y cómo acá podemos ver que es también está interaccionando con el surco mayor y que hay una deformación del ADN. Entonces, se hicieron todos estos cálculos, se encontró cuáles eran las especies de menor energía, cuáles eran las más favorecidas, y a ver, de las conclusiones que se llegó a cabo de este estudio es que los grupos, tal como mencionaba Rubí, una de las hipótesis es que los grupos fosfatos, el primer sitio de reconocimiento, interacciona el compuesto con el ADN, formando una interacción directa con el oxígeno de los fosfatos del ADN,
Después, una vez que ya está anclado ahí, interacciona con esto, distorsiona la doble hélice. Los residuos más involucrados son la citosina 21 y la timina, estas dos residuos. Y luego, una vez que interacciona este compuesto de cobre con bromo con el ADN, se reduce fácilmente de cobre 2 a cobre 1 y adquiere la estructura que nosotros encontramos de cobre 1, exactamente la que se encontró para el compuesto de cobre 1. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que para el mecanismo de acción de estos compuestos, la reducción de cobre 2 a cobre 1 es el paso crítico en el mecanismo de acción. Hay un efecto sinérgico entre la interacción electrostática y con el surco menor, con el daño N, al mismo tiempo que se está dando el daño oxidativo tipo Fenton. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hemos hecho. Tenemos mucho de qué hablar, pero creo que son de los que más pues hemos podido ir completando a través del tiempo, entendiendo más cómo se puede llevar a cabo este tipo de acción. Y actualmente están haciendo las pruebas de toxicidad ya en animales de estos compuestos, están en proceso y pues espero que salgan bien para poderlo seguir adelante con el estudio. Y esta es una foto del grupo, justo la Navidad antes de que tuviéramos la pandemia, y pues me gusta enseñar porque son de los últimos momentos que estuvimos juntos, que luego ya no pudimos estar, algunos de ellos ya terminaron, otros ya se fueron. Aquí por aquí anda Rubí, atrás está Rodrigo y por aquí está León. Pero bueno, muchas gracias a todos y bueno, gracias a todos los colaboradores que también yo creo que la investigación el día de hoy es a través de estas colaboraciones tan enriquecedoras que nos permiten sacar, pues contribuyen no nada más con aparatos, sino con discusiones y con el conocimiento de nuevas tecnologías. Pues muchas gracias a todos y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Nora. Gracias, maestra Rubí. Un tema muy interesante y aparte se puede acoplar a otros patógenos, ¿verdad? No nada más a parásitos y a líneas de cáncer. Así es. También ya vimos en los de los peces, también funcionó bien. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la sesión de preguntas. Aquí hay una mano levantada, es Fernando Flores. Adelante, por favor, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me encanta la presentación. Excelente presentación. Gracias. Tengo algunas preguntas o comentarios. Bueno, fue de química, de lo que nos mostró. Pero yo lo que he tenido en el laboratorio, bueno, les platico un poquito, así brevemente, y ya con eso el comentario. Yo, cuando evalúo compuestos químicos en los tejidos blancos, tanto en vivo como in vitro, pero principalmente en vivo, tenemos el interés de detectarlo en la célula blanco, en el tejido blanco, en el tumor, ya que sea tumor primario sobre todo o tumor secundario. Por un lado, y luego ver el efecto si está destruyendo lo que nos interesa o nos está afectando a otros tipos celulares, a los que no queremos. Entonces, lo que me enfrenté es que se puede hacer farmacocinética o farmacodinámica, ¿no? Una forma de detectarlo en el suero, en los pacientes, en los animales. Pero también vi que se puede hacer por HPLC o por microscopía, un lector de placas de fluorescencia, estos compuestos. ¿Usted sabe si estos compuestos en particular se pueden detectar por sí? Hay una manera, no sé, topoteca, ¿no? Se llama topoteca en español, que se puede detectar su fluorescencia, ¿no? O cantotecinas, algunas lactonas exterpénicas. Se pueden detectar una vez que se incorporan a células tumorales. Entonces, por citometría de flujo, se puede cuantificar. Sí. No sé si tenga esa información o nos pueda compartir. Si también tienen fluorescencia esos compuestos. Y no se van a poder detectar fácilmente, pero una vez que lo incorporan a células blanco, sí se puede detectar y medir y hacer estudios. Muchas gracias. Sí se hizo la citometría de flujo de estos, sobre todo lo del clotrimazol y de lo que presentó
Rubí, de albendazol y todo eso, sí, de la citometría de flujo y sí, pudimos también tener esa información de cómo está el daño, sí. Ya nada más, por último, también resulta que puede ser un compuesto fluorescente verde, ¿no? Pero se va a traslapar con el GFP, ¿no? Que es verde, o el FIXI, que es también verde. Entonces todo es verde, ¿no? Entonces, eso se puede discriminar por spectrum flow cytometry, ¿no? Entonces, no sé si también ha hecho ese tipo de, o sea, investigado un poquito de esa información con otros colaboradores. Pues es que para teñir, ¿no? Con la ventaja de la fluorescencia es que se pueden utilizar muchos marcadores, ¿no? Una gran cantidad de marcadores y de colorantes. Por ejemplo, los que utilizamos para verlo por electroforesis, seleccionamos el tamaño que pueden interactuar con diferentes tamaños del ADN. Por ejemplo, el que seleccionamos para algunas pruebas que yo presenté, la parte que se une el colorante al ADN es muy pequeña. Entonces, por eso no logramos detectar luego en electroforesis. Hay una parte en la que ya no vemos nada, pero es porque los colorantes que nosotros seleccionamos no se unen a toda la cadena del ADN, ¿no? Se unen nada más a ciertas partes. Entonces llega un punto en el que nos limita la técnica. Entonces sí seleccionar el tipo de colorantes o marcadores es muy importante para verlos por fluorescencia, ¿no? Porque luego sí nos restringe mucho el estudio de cómo se puede ver. Pero sí es importante, ¿no? Ver cómo el tipo de colorantes que utilizamos para la técnica. Sí, y de hecho, por ejemplo, en la técnica que hablaba, en la de fluorescencia que habla Rubí, que es para ver si es por interacción intercalativa, hay el apagamiento de la fluorescencia, pero lo que se ha detectado es que no necesariamente tiene que llegar así como si fuera que llegue, ya hay uno adentro y llegue la nueva molécula y lo desplaza, ¿no? Sino que puede interaccionar, por ejemplo, con el surco o algo y está modificando la estructura del ADN y eso hace que libere con lo que se tiñó, ¿no? El compuesto que lo permite florecer. Entonces sí, también hay que tener cuidado con la interpretación a veces de los resultados, que no quiere decir que sea intercalante, que no está en medio del apilamiento, sino que a la hora que interacciona provoca daños que produce que se libere el fluoróforo, ¿no? Muchas gracias, doctoras. De nada. Gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora Hernández. Por favor, doctora, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora y maestra, por tan interesante y prometedora plática. Pues percibo que tienen muchos años trabajando con esta línea de investigación y mi pregunta es si ya tienen patentado algún producto que esté listo para utilizarse a nivel humano o todavía tienen que hacer pruebas en estos que ya no sean en líneas celulares. Gracias. No, todavía no hemos llegado al punto de probarlo en humanos. Queríamos hacer con todos los del clotrimazol, ya la estudia clínica, pero el problema que tuvimos con la patente precisamente es que pues como buenos científicos publicamos parte y ya no nos permitieron patentarlo. Entonces, fue un lío durante, de veras sí fueron años de justificar y hasta que llegó un momento y dijimos, no, ya, ahí, hasta aquí, ¿no? Porque realmente era como no sé, a veces es difícil porque no entienden profundamente lo que se hizo y cómo se hizo y por qué lo estamos diciendo. Y era estar rebatiendo y rebatiendo hasta que llegó un momento y dijimos, ya, hasta aquí. Pero sí, era uno de los más prometedores. Ese y también, por ejemplo, el del albendazol. El albendazol se usa mucho en clínica. Y bueno, aquí también la doctora Helgi Jung del Departamento de Farmacia lo ha utilizado en el tratamiento y ha hecho estudios muy buenos en cisticercosis. Y entonces, con muy buenos resultados. Entonces, el compuesto con cobre, pues también promete, tiene otro tipo de actividades también, ¿no? Entonces, bueno, sí es difícil, como están mencionando,
llegar a la aplicación ya con seres humanos. Pero bueno, esperemos poder lograrlo con los nuevos y no publicar cosas que no hay que publicar. Muchas gracias, doctora, y reitero mi felicitación y mi reconocimiento a su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Fran. Tenemos otras dos preguntas. Vamos primero con la pregunta de Olivia Reynoso y después con la pregunta de Brenda Casarrubias. Olivia, ¿quieres hacerla o la leo yo? Bueno. Buenos días a todos. Yo trabajo con proteínas y entonces me pregunto, ¿qué efectos pueden tener estos fármacos a nivel del proteoma? Seguramente sí están afectando tanto proteínas en citoplasma como en el núcleo, probablemente a las histonas. ¿Han realizado ustedes algunos de estos estudios? No, no hemos llevado a cabo estos estudios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, para el cisplatino, yo creo que ha sido de las moléculas más estudiadas porque, pues afortunadamente, ha permitido su estudio que es muy estable y se puede estudiar este compuesto. Se sabe mucho sobre su interacción exactamente con proteínas y con todo esto. Y yo creo que sí es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, a pesar de que sí interacciona, y bueno, son parte de los efectos colaterales que tiene la interacción con estas otras proteínas y proteomas, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo eso, el cisplatino sigue el fármaco de elección en el tratamiento de varios tipos de cáncer, porque aún, o sea, logrando eliminar el cuerpo, todo esto, puede la persona, todos hemos conocido gente que ha sido, la mayoría de nosotros conocemos gente que se ha tratado con quimioterapia, con el cisplatino, con el platinol o el cisplatinol, como le llaman, y que a la larga sí se recupera, ¿sí? Entonces sí tiene efectos tóxicos, sin embargo, pues sigue siendo muy empleado. Entonces nuestra apuesta es que en lugar de tener un platino, que además de este tipo de interacciones, el platino por sí mismo es un metal que no existe a nivel natural, es un metal muy grande, sustituirlo, por ejemplo, por un cobre que sí existe en nosotros los seres, en los seres humanos, bueno, en general, todos los seres vivos lo tienen, el cobre está involucrado en muchísimas reacciones a nivel biológico, el cobre es mucho menos tóxico que un platino. Entonces, disminuir un poco por ahí también el tipo de toxicidad y de interacción, ¿no? de estos compuestos. Pero sí, habría que hacer también todo esto, sí. De acuerdo, sí, interesante. Ok, muchas gracias. Bonito trabajo. Gracias. Gracias, Olivia. Adelante, Brenda. Hola, buenos días. Yo también Buenos quiero días. felicitarlas, es un excelente trabajo. Gracias. Y tengo, bueno, un par de preguntas. Bueno, primero, para el diseño de estas moléculas, ¿cómo se elige al metal que van a unir a la molécula ya activa? ¿Qué características debe tener este metal? Pues mira, en principio la idea del trabajo es que sean de la primera serie de transición, ya que se encuentran naturalmente, como mencioné, que de preferencia lleven una función dentro de nuestro organismo, ¿sí? O sea, que sean naturales, que estén presentes en un medio natural, ¿no? Y en esos hemos ido viendo, hemos estudiado en este contexto de níquel, cobalto, cobre y zinc principalmente, ¿sí? Y lo que hemos encontrado es que el níquel no es, o sea, a través de los años y de estudios, no da buenos resultados, tampoco el cobalto, ¿sí? Entonces, los más prometedores es el cobre y el zinc. Y el zinc originalmente realmente lo hacíamos más bien como para comparar entre un metal que es capaz de aceptar y ceder electrones, como es el cobre, que pasa de cobre 2 a cobre 1 y luego vuelve a regresar. Entonces, juega mucho con los electrones el cobre. El zinc no lo hace, el zinc jamás va a aceptar o ceder un electrón. El zinc no da ni acepta electrones, o sea, su comportamiento redox es totalmente diferente.
Entonces, inerte el metal a reducirse o oxidarse él, ¿sí? Ok. Sin embargo, lo que hemos encontrado es parte de lo que encontró Rubí, que es muy interesante, si les quieres platicar más de lo del zinc. Sí, sí, el zinc lleva a cabo mecanismos completamente diferentes. El zinc es capaz de tener reacciones que llamamos ácido-base. Sí, en algunas metaloenzimas, como anhidrasas carbónicas, como carboxipeptidasas, se sabe que el zinc juega un papel estructural, ¿no? Como que le da, mantiene en dedos de zinc, por ejemplo, en los dedos de zinc es súper importante la presencia de zinc para mantener esa estructura. Sin embargo, nosotros lo que hemos ido encontrando es que su papel va más allá de ser una estructural. Puede estabilizar cargas, puede manipular cambios de pH, y entonces, aunque no tiene los mismos, como por ejemplo el hierro, que tiene reacciones tipo Fenton, y se estudia mucho por ahí, por este juego de electrones que es similar al cobre, el zinc no lo podemos manejar como si fuera igual, porque tiene un mecanismo completamente diferente, ¿sí? Entonces va como estructura, como estabilidad de cargas. Y también de las cosas que yo creo que es importante, por ejemplo, el zinc está presente en la superóxido dismutasa. Si ustedes no sé si se acuerdan, la superóxido dismutasa tiene un átomo de cobre, luego tiene un puente imidazolato, o sea, hay un imidazol puenteando a un cobre y un zinc en la superóxido dismutasa. En un principio se pensaba que el zinc era nada más estructural y no se dieron cuenta que también participa en facilitar, o sea, en esas propiedades de aceptar y ceder electrones, de que se libere, también está incidiendo en eso, que es lo que hemos encontrado. Está, por ejemplo, podría favorecer la formación del radical nitro, ¿sí? Okay. Que sea más fácilmente. Entonces ya no es, entonces sí tiene, nos hemos concentrado. Luego a veces también obtenemos con plata, tenemos compuestos con plata, pero ya estamos buscando otro tipo de actividad, ¿no? Pero más, en esta más bien hemos encontrado que es importante aquellos metales que pueden estabilizar una estructura tetraédrica, que es la mayoría de los que han tenido un buen prospecto, son los que tienen esa geometría, y sobre todo cobre y zinc son los que mejor resultado nos han dado. ¿Sí? Es que, por ejemplo, yo trabajo con vanadio, igual tiene un comportamiento redox, entonces yo lo utilizo, bueno, brevemente yo lo utilizo para tratar la malaria, lo he administrado a ratones, pero solamente el metal, sin nada de modificaciones, pero lo he encontrado en la literatura que las modificaciones lo pueden hacer un poco más específico, entonces pienso que ustedes están jugando con esa dinámica para poder implementarlo, ¿no? Sí, el vanadio es interesantísimo, ¿eh? Sí. De hecho, hay mucho hecho con él, con el vanadio. Yo hice una vez en mi vida y dije ya no, porque es complicadísimo. Tiene una serie, pasa de muchos estados de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que no nomás puede aceptar 1, 2 y 3, puede ser 2 y 3. Entonces juega mucho con aceptar y ceder electrones, pero no es el caso del cobre, que es 1, ¿no? Aquí puede aceptar 2 o 3 o 4 o perderlos. Entonces es difícil estudiar por eso, porque tiene su capacidad de aceptar y ceder electrones es mucho mayor. Sí. Pero sí tiene, claro que sí, y ha tenido algunos compuestos de vanadio, han sido usados para tratar diabetes, y sé que ha tenido buenos resultados, y son de acuerdo a las especies que se forman, ¿no? Porque el vanadio solo va a tener que formar algo que no existe en el organismo humano, es un metal en su estado de oxidación cero. Así es, No sí, por eso como ya utilizaron metales que sí tienen alguna actividad biológica, pues pienso que esto facilita un poco más. Así es, porque está más de acuerdo en el medio en lo que lo vas a utilizar, ¿no? Sí. Entonces sí tienes que tener cuidado con el estado de oxidación del vanadio. Generalmente está unido a moléculas que tienen oxígeno, malonatos, o sea, ese tipo de cosas, y conserva una unión vanadio doble ligadura oxígeno. O sea, es como si fuera una pirámide. Generalmente tiene algo en la base de la pirámide y luego arriba tiene un oxígeno. Entonces se sabe que eso participa en la actividad. Sí, son interesantes también los compuestos de vanadio a estudiar, sí. Sí, dígame, ya llevo un par de años la maestría y el doctorado y todavía... Todavía sigues ahí. Sí. Pues sí, no bueno, está fácil. tengo otra duda. Bueno, no sé cómo, en términos de toxicidad, ¿qué tan relevantes serían estas interacciones al material genético?
Hago esta pregunta porque, por ejemplo, yo lo probé y vi en ultraestructura en mis parásitos, por ejemplo, bueno, en este caso el vanadio, daña principalmente al núcleo. Entonces, ya hice un estudio también en ratones y el material genético no, bueno, la dosis que yo lo doy no daña en el huésped, pero como ustedes no han llegado a esa parte, ¿qué tanto o tampoco serían estas interacciones que ustedes reportan? Porque pues el material genético también lo tiene el huésped, entonces no sé cómo lo definen o qué tanta toxicidad sería, porque pues la idea es llevarlo a un estudio en vivo y que, bueno, pues pueda seguir avanzando en investigación. Sí, así es. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo son las pruebas in vivo en ratones, ya de algunas de estas moléculas, precisamente para ver su comportamiento, su toxicidad ya en un ser vivo, ¿no? No nada más así como lo hemos hecho hasta ahora in vitro y todo ese tipo de estudios, sino efectivamente, una vez que se lo das al huésped, pues cuál es la reacción, ¿no? ¿Qué tan tóxico es? Y bueno, sí hay que, en esas estamos. Sí, efectivamente es importante, es el siguiente paso, pues, sí, definitivamente. Ok. Perfecto. Y bueno, la medición de las interacciones con el material genético, bueno, es que yo todavía no he hecho esa parte, no la conozco. Es un proceso muy, muy costoso, porque se ven súper bonitas sus gráficas, cómo interacciona, qué pueden hacer. Entonces, eso está genial, no sé. Pero aquí, que te platique Rubí, que fue la que hizo todo el protocolo allá en Barcelona, ¿no? Sí, pues lo costoso de ahí pues, son los equipos, ¿no? Siempre, el equipo. Pero una vez los reactivos no es muy complicado, porque el ADN lo compramos directamente y como ya es de uso común, ya es una técnica muy rutinaria en este tipo de pruebas, no es tan costoso los reactivos, porque incluso los colorantes utilizamos como bromuro de tidio, que también son muy... El problema va un poquito más con los colorantes, es que son tóxicos los colorantes. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado porque hay problemas de toxicidad y manejo de las sustancias. Pero en sí es muy sencillo, ¿eh? O sea, tú te puedes aventar también, nos lleva un periodo de incubación de 1 hora y hacer la técnica. O sea, en un día realmente puedes hacerlo muy provechoso. Sobre todo buscando este tipo de colaboraciones, ¿no? Que ya son como técnicas rutinarias. ¿Usted, maestra, trajo esta técnica de allá? O sea, ¿la fue a aprender y la trajo aquí a su laboratorio o la trajo allá? Nosotros tenemos esta colaboración con el doctor Patrick Gámez en Barcelona. Y pues yo, por ejemplo, acabo de regresar de Barcelona, la estuve haciendo allá y ahorita estamos buscando implementarla y ajustarla aquí, en colaboración con ciencias forenses, en colaboración con medicina, aprovechando porque muchas veces tienen los equipos, pero los utilizan para otras cosas, ¿no? Entonces, sacarle el máximo provecho a los equipos para que se utilicen en diferentes cosas. Entonces, queremos implementarla aquí, diseñarla, reproducirla, para que pues ya sean técnicas para nosotros comunes. También. Bueno, pues ya cuando esté implementada, pues ya, por favor. Bueno, en esas están Rubí junto con Walter, otro alumno, son los que ahorita quieren implementar esa técnica aquí, para que la podamos hacer aquí. Ok, sí, porque bueno, a nosotros nos interesaría eso, porque el daño que yo veo en nuestra estructura daña pues básicamente al núcleo y mitocondria, ¿no? Pero bueno, en este caso del núcleo me gustaría saber pues qué tipo de interacción. Entonces, sí, cómo no, con mucho gusto. Podríamos en un futuro colaborar. Muchas gracias. Excelente presentación. Buen día. Gracias. Gracias, Brenda. Bueno, por último, tenemos tiempo ya para solo una pregunta. Fernando Flores, por favor, adelante. Perdón, que ya regresé. ¿Ha hecho pruebas o eso ya le toca al grupo que trabaja la parte biológica de la capacidad en el vehículo que se va a disolver? Porque yo me he enfrentado a problemas, ¿no? De que no se disuelve tan fácil. Usualmente se usa el DMSO o inclusive agua. Sí. Por un lado, luego por el otro el pH. Le pongo otra vez el ejemplo de Topoteca, que pierde su actividad muy fácil, muy rápido, por el pH, ¿no? Sí. Y es más estable la actividad en pH ácido, pero eso no lo podemos tener en la sangre, ¿no? Cuando ya está suministrado en el paciente. Entonces se puede encapsular o se puede buscar otras moléculas, ¿no? El etanol puede usarse, pero es súper volátil. Muy poquito. Sí, ese es uno de los, yo diría, talón de Aquiles, porque efectivamente
tienen que ser solubles para ser suministrados, ¿no? Entonces, generalmente para las pruebas que hacemos en células, todo eso, con que sean tal cual, en DMC al 1% y luego llevarlo a otra disolución, ver que sean, es parte de lo que hacemos, ¿no? Que una vez que tú lo solubilizas en esos medios y todo, no está cambiando la estructura del compuesto, o está cerciorarnos que estamos viendo la misma molécula, ¿no? Que ya se intercambió y cambió otra cosa y ya no es un tetraedro, es un octaedro y ahora tiene agua y así, sino más bien, o sea, lo hace entender cuál es el que qué es lo que está pasando, qué reacciones están sucediendo. Pero efectivamente hay que hacerlo así, con esos disolventes, así es como hacemos las pruebas. Y bueno, la fortuna que tiene Rubí es que algunos de esos son muy solubles, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es, pues depende del sistema. Desafortunadamente hay unas que son muy buenas y ya cuando queremos escalar otro tipo de pruebas, pues ya la solubilidad no da. Y sí es una limitante para seguir adelante, ¿no? Pero entonces sí es buscar cómo, en parte fue la idea de trabajar con sulfonas también que le dan solubilidad a los compuestos. Y nos encontramos que la sulfona pues ayuda mucho en no nada más con solubilidad, sino este tipo de interacciones que le llamamos intramoleculares, que es con ella misma, le da esa conformación que adopta, donde con esta interacción la hace muy estable, que hemos podido ver que permite estar y cuando se suministra conserva la misma estructura y es soluble y todo. Entonces, también importante, ¿no? Pero sí hay que ir modificando. Sí, la solubilidad es un problema. Y sí podrá ser soluble, pero no súper tóxico, entonces se podrá encapsular, ¿no? También hacerlo, hay diferentes formas, ¿no? Y también, ¿no? Muchas gracias. De nada. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Nora. Muchas gracias, maestra Rubí, por compartir con nosotros tan interesante conocimiento. Y Pues bueno, muchas con gracias esto, por la invitación. gracias. Con esto concluimos. Les agradezco a todos los asistentes por su presencia y que tengan un muy buen fin de semana. Nos Muchas vemos el gracias. próximo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.